Mi hijo Daniel se rió en mi cara mientras yo cojeaba con mi pie fracturado, sosteniendo mis muletas con manos temblorosas. Mamá, dijo con esa sonrisa fría que ya no reconocía, Sofía solo te enseñó una lección. Te lo merecías por entrometida. Lo que él no sabía es que durante los últimos 2 meses, desde aquella noche que lo escuché planeando cómo deshacerse de mí, había estado preparando mi venganza, y esa Nochebuena, cada uno de ellos recibiría exactamente lo que merecía. Me llamo Patricia Mendoza, tengo 68 años, y durante 42 de esos años fui la esposa de Héctor Mendoza, un hombre bueno que trabajó toda su vida como ingeniero civil en Monterrey. Construimos juntos una vida modesta pero digna. Cuando Héctor murió hace 5 años de un infarto repentino, me dejó nuestra casa en la colonia del Valle, algunos ahorros, y lo más importante, me dejó a Daniel, nuestro único hijo. Daniel tenía 38 años cuando perdió a su padre. Fue devastador para ambos. Yo había perdido a mi compañero de vida, pero él había perdido a su héroe. Héctor y Daniel eran inseparables. Los domingos iban juntos al fútbol, reparaban cosas en la casa, hablaban de negocios. Daniel trabajaba en una empresa de marketing digital, ganaba bien, vivía en un departamento céntrico. Después de la muerte de Héctor, Daniel venía a visitarme cada fin de semana. Me ayudaba con las compras, revisaba las finanzas, cenábamos juntos. Yo pensaba que habíamos logrado mantener nuestra pequeña familia unida a pesar de la tragedia. Todo cambió hace 2 años, cuando Daniel conoció a Sofía Ramírez en una aplicación de citas. Al principio me alegré. Mi hijo ya tenía 36 años y yo soñaba con tener nietos. Sofía era atractiva, de 32 años, decía que trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Venía de Guadalajara, según contaba, de una familia humilde. Me cayó bien al principio, era educada, sonreía mucho. Siempre traía algún detalle cuando venían a visitarme, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una frialdad que aparecía cuando pensaba que nadie la miraba. Una forma de observar la casa, evaluando cada objeto, cada mueble, como si estuviera haciendo un inventario. Yo intenté ignorar esa sensación, me dije a mí misma que era solo una madre celosa, que ninguna mujer sería suficiente para mi hijo. 6 meses después del noviazgo, Daniel me anunció que se casarían. Fue una boda pequeña, íntima. Yo pagué la mitad de los gastos porque quería que mi hijo tuviera un día especial. Después de la boda, siguieron viviendo en el departamento de Daniel, pero las visitas a mi casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venían, Sofía siempre tenía alguna queja sutil sobre el barrio, sobre lo vieja que era la casa, sobre lo inseguro que se había vuelto todo. A los 8 meses de casados, Daniel llegó una tarde con cara de preocupación. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo. Mi corazón se aceleró. Pensé que iban a darme la noticia de un embarazo, pero no. «El departamento se nos quedó chico», explicó, «y con el trabajo de Sofía desde casa, necesitamos más espacio. Los precios de renta están imposibles». Yo sabía a dónde iba esto. «Esta casa tiene 4 recámaras, mamá. Tú solo usas una. ¿Qué te parecería si nos mudamos contigo? Solo por un tiempo, mientras ahorramos para nuestra propia casa». Como madre, ¿cómo podría negarme? Además, la casa sí era grande para mí sola. Pensé que sería lindo tenerlos cerca, compartir las comidas, quizás ayudar con los nietos cuando llegaran. Fue el error más grande de mi vida. Los primeros 3 meses fueron tolerables. Yo les di la recámara principal, que había sido mía y de Héctor. Yo me mudé a la recámara de visitas. Les di espacio. Traté de no ser la suegra entrometida. Pero lentamente, muy lentamente, empecé a notar cambios. Sofía comenzó a reorganizar la cocina sin preguntarme. «Es más eficiente así», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego fue a la sala, movió los muebles, quitó las fotografías de Héctor y yo de las paredes. «Esto necesita un look más moderno, Patricia. Está muy anticuado». Me molestó, pero me callé. No quería causar problemas. Daniel empezó a llegar tarde del trabajo. Cuando preguntaba, Sofía respondía por él. «Está muy ocupado con un proyecto nuevo, Patricia. Necesita concentrarse. No lo agobies con preguntas». Poco a poco, mi hijo y yo dejamos de tener conversaciones. Él llegaba,
cenaba en silencio y se encerraba en su recámara. Un día, hace 4 meses, regresé temprano de la casa de mi amiga Lupita. Había olvidado mi suéter. Al entrar, escuché voces en la cocina. Iba a anunciar mi llegada cuando escuché mi nombre. No puedes seguir dejando que tu mamá controle todo, Daniel. Era la voz de Sofía, pero diferente. Dura, calculadora. No era la voz dulce que usaba conmigo. No controla nada, amor. Es solo que es su casa. ¿Su casa? Sofía soltó una risa amarga. Esta casa debería ser nuestra. Ella ya vivió su vida. ¿Cuándo le toca a nosotros? No podemos seguir desperdiciando dinero en renta de bodega para nuestras cosas cuando hay 3 recámaras vacías aquí. Ya sé, ¿pero qué? ¿Cuánto tiempo más, Daniel? Tu papá lleva 5 años muerto. Ella es una mujer sana. Puede vivir otros 20 años. ¿Vamos a esperar 20 años para tener nuestra propia casa? ¿Para formar nuestra familia? Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Me quedé paralizada en el pasillo. ¿Qué sugieres? La voz de Daniel sonaba cansada, derrotada. Hay opciones. Podríamos convencerla de que venda la casa y se mude a un departamento más pequeño. Con el dinero de la venta, nos da un adelanto para comprar algo a nuestro nombre. O mejor aún, que ponga la casa a tu nombre ahora. Total, algún día será tuya. No sé, Sofía, no me siento cómodo. Ay, Daniel, siempre tan débil, por eso necesitas que yo piense por los dos. Esperé a que salieran de la cocina y entré por mi suéter haciendo ruido, como si acabara de llegar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza. Ella ya vivió su vida. Tan débil, que yo piense por los dos. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar más atención, y lo que descubrí me heló la sangre. Sofía tenía una libreta que siempre cargaba. Una tarde, cuando salió al supermercado, vi la libreta sobre la mesa del comedor. Mi conciencia me decía que no debía, pero algo más fuerte me impulsó. La abrí. Estaba llena de notas. Sobre mí. Patricia sale a caminar martes y jueves 7 am. Casa sola 1 hora. Medicamentos para presión. Losartán 50 miligramo. Checar interacciones. Cuenta de Banco Banamex. Revisar cómo está registrada. Testamento. Daniel dice que mamá nunca hizo uno oficial. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Estas no eran notas casuales. Esto era planificación. ¿Pero planificación de qué? Esa misma tarde, mientras Sofía preparaba la cena, me ofreció té. Lo hice especial para ti, Patricia. Tiene manzanilla, te ayudará a dormir mejor. Yo nunca le había dicho que dormía mal. Tomé el té por educación. Pero esa noche me sentí extrañamente mareada, confundida. Mis pensamientos eran lentos, como si caminara entre algodón. A la mañana siguiente, recordé vagamente haber escuchado voces en la noche, pero no podía estar segura si había sido un sueño. Empecé a sospechar. Durante la siguiente semana, cuando Sofía me preparaba té o cualquier bebida, yo la tiraba discretamente en el fregadero o la vertía en alguna planta. Y entonces, hace 2 meses, escuché la conversación que lo cambió todo. Era pasada la medianoche. Yo había bajado por un vaso de agua. Su recámara está al final del pasillo y normalmente no se escucha nada, pero esa noche habían dejado la puerta entreabierta. Escuché la voz de Sofía clara, conspiratoria. Ya contacté a Mauricio. Dice que puede conseguirnos los documentos para el poder notarial. Solo necesitamos que ella los firme. ¿Y cómo vamos a hacer que firme eso, Sofía? Daniel sonaba nervioso. ¿Ya se te olvidó cómo la dejamos medio zombi con el clonazepam que le pongo en el té? Una noche de esas, le ponemos los papeles enfrente, le decimos que son los recibos del agua, firma sin leer. Es una vieja confiada. No sé. Me siento mal. ¿Te sientes mal? ¿Te sentiste mal cuando dejaste de pagar tu parte de la renta del otro departamento y me hiciste cargar sola con todo? ¿Te sentiste mal cuando me prometiste que esta casa sería nuestra en 6 meses y ya llevamos 1 año? Tu mamá ni siquiera te valora, Daniel. Le dices que necesitas dinero prestado para invertir y siempre te dice que no. Es que no quiere que me arriesgue. No quiere soltarte. Te tiene controlado. ¿Sabes qué me dijo el otro día? Que si yo fuera una buena esposa, ya estaría embarazada.
que para qué me casé contigo si no le voy a dar nietos. ¿Vas a defender eso? Yo jamás había dicho tal cosa. Sofía estaba mintiendo, manipulándolo. Mira, Daniel, o tomas el control de tu vida, o yo tomo mis decisiones. Tengo ofertas, ¿sabes? Mauricio me ha dejado claro que si no funciona contigo, él sí sabe lo que quiere. ¿Mauricio? ¿Quién era Mauricio? ¿El mismo que conseguiría documentos falsos? No, espera. Sofía, yo, está bien. Hagamos tu plan. Pero sin lastimar a mi mamá. Solo los documentos. Transferimos la casa y le conseguimos un departamento bonito. Ella ni se va a dar cuenta. Así me gusta. Ahora duérmete. Mañana vamos a Guadalajara a ver a Mauricio. Me quedé en la oscuridad del pasillo, temblando. Mi propio hijo había aceptado drogarme y robarme mi casa. Subí a mi recámara en silencio, cerré la puerta y lloré hasta que amaneció. Pero cuando salió el sol, ya no quedaban lágrimas, solo quedaba una determinación fría como el acero. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar, y jugaría para ganar. Al día siguiente, cuando ellos salieron a hacer unos pendientes, yo actué. Primero llamé a Rodrigo Maldonado, el hijo de mi amiga Carmen, que es abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Le conté todo. Él me escuchó con seriedad creciente. Doña Patricia, esto es muy grave. Es tentativa de fraude, posible abuso de adulto mayor. Necesitamos evidencia sólida. Me explicó sobre cámaras ocultas, grabadoras. Me conectó con un investigador privado, un ex policía llamado Javier que instaló micrófonos diminutos en la sala y en el comedor, y una cámara en el pasillo que parecía un detector de humo. No toque nada que le den de beber, me advirtió Rodrigo. Y si puede, guarde una muestra. Podemos analizarla. Durante las siguientes semanas, mientras Sofía y Daniel pensaban que yo era una vieja tonta que no sospechaba nada, yo construía mi caso. La tecnología es maravillosa. Todo lo que decían quedaba grabado. El investigador Javier descubrió cosas sobre Sofía que me dejaron helada. Su verdadero nombre era Sofía Márquez Ramírez. Tenía 34 años, no 32. No era de Guadalajara, sino de Puebla. Y lo más importante, había estado casada 2 veces antes. Su primer esposo fue un hombre de 60 años en Querétaro. Se casaron. Ella lo convenció de que vendiera su negocio familiar de ferreterías y desapareció con el dinero 6 meses después del divorcio. El hombre no la demandó por vergüenza. Su segundo esposo fue un viudo de 55 años en Toluca. Mismo patrón. Se casaron. Ella lo aisló de sus hijos, logró que le pusiera propiedades a su nombre, y cuando él murió accidentalmente de una sobredosis de sus medicamentos para diabetes, ella heredó todo. Los hijos intentaron demandar, pero no tenían pruebas. Mauricio resultó ser su cómplice. No era su amante, era su hermano. Tenía un historial criminal. Fraude, falsificación de documentos. Habían trabajado juntos en al menos 3 estafas más. Yo era solo la última vieja tonta en su lista, pero esta vieja tonta había aprendido a defenderse. El día que todo explotó fue el 22 de diciembre. Faltaban 3 días para Navidad. Yo había planeado todo meticulosamente con Rodrigo. Esa mañana, Sofía me preparó mi té especial. Yo lo tomé, fingiendo que me sentía mareada media hora después. Patricia, ¿estás bien? Te ves pálida, dijo Sofía con falsa preocupación. Solo. Un poco mareada. Dejé que mi voz sonara débil. Ven, siéntate. Daniel, trae los papeles del seguro que tu mamá tiene que firmar. Es urgente. Si no lo hace hoy, pierde la cobertura. No había tales papeles del seguro. Eran los documentos del poder notarial que les darían control total sobre mis cuentas y propiedades. Daniel trajo los papeles. Su mano temblaba ligeramente. Todavía había una pequeña parte de él que sabía que esto estaba mal. Mamá, solo firma aquí y aquí. Es rutinario. Yo tomé la pluma. La acerqué al papel. Y entonces, con la voz más clara y fuerte que pude reunir, dije: ¿En verdad creen que soy tan estúpida? El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se quedó congelada. Daniel palideció. ¿Qué? Tartamudeó él. Sé todo. Sé lo del clonazepam en mi té. Sé sobre Mauricio.
Sé que estos papeles son para robarme mi casa. Y sé exactamente quién eres tú, Sofía Márquez. Vi el momento exacto en que Sofía decidió dejar caer la máscara. Su cara cambió. La dulzura desapareció, reemplazada por odio puro. Perra entrometida, siseó. ¿Qué está pasando? Daniel miraba entre nosotras, confundido. ¿Márquez? Sofía, tu apellido es Ramírez. Tu hijo es un idiota, Patricia. Tan fácil de manipular. Lloré un par de veces, le dije que lo amaba, y listo. Todos ustedes son iguales, hombres patéticos buscando que alguien los cuide. Sofía. Daniel se veía destruido. Cállate, Daniel. Ya perdimos. Esta vieja es más lista de lo que pensé. Se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. No tienen pruebas de nada. Tienes razón en una cosa, dije calmadamente. No tenía pruebas. Por eso pasé los últimos 2 meses consiguiéndolas. Le mostré mi teléfono. En la pantalla, la grabación de la conversación nocturna sobre los documentos falsos. La cara de Sofía se descompuso. Además, continué. Tengo las muestras del té analizado. Clonazepam, como dijiste. Tengo el reporte del investigador sobre tus matrimonios anteriores y tus estafas. Y tengo todo documentado con mi abogado. Sofía se lanzó hacia mí. No para golpearme, sino para quitarme el teléfono. Yo retrocedí rápido, pero me tropecé con la orilla de la alfombra. Caí hacia atrás. Mi pie derecho se dobló en un ángulo horrible cuando golpeé el suelo. El dolor fue instantáneo y cegador. «Mamá». Daniel corrió hacia mí. «Se cayó sola», dijo Sofía fríamente. «Ustedes lo vieron. Es una vieja torpe que se tropezó». El dolor en mi tobillo era insoportable, pero el dolor en mi corazón era peor cuando vi que Daniel dudaba. Mi propio hijo, mirando entre su esposa y su madre, y dudando. «Daniel», susurré. «Ayúdame». «Ella tiene razón, mamá. Te tropezaste. Fue un accidente». Pero sus ojos no me miraban. «Sofía no te empujó. Yo lo vi. Perdiste el equilibrio». «Daniel, me está doliendo mucho. Te llevaremos al hospital. Pero primero vas a borrar esas grabaciones. Y vas a olvidar todo esto. Sofía y yo nos iremos de la casa si eso quieres, pero no vas a arruinar nuestras vidas con tus acusaciones locas». Ahí estaba. Mi hijo, eligiendo a su esposa, manipuladora, sobre su madre. Eligiendo el robo sobre la honestidad. Eligiendo ser cómplice. Me llevaron al hospital. Tobillo fracturado. Me pusieron yeso. Me recetaron analgésicos. Durante todo el viaje de regreso, Sofía susurraba venenosa en el oído de Daniel. «¿Ves cómo es? Dramática. Probablemente se tiró a propósito para darte lástima. Va a usar esto contra nosotros». Cuando llegamos a casa, yo apenas podía caminar con las muletas. Daniel me ayudó a subir las escaleras. Una vez en mi recámara, Sofía entró detrás de nosotros. «Patricia», dijo con voz dulce otra vez, la máscara puesta de nuevo. «Siento mucho que te hayas lastimado. Fue un accidente tonto. Pero creo que todos estábamos muy alterados. Tal vez malinterpretaste algunas cosas que escuchaste. El estrés puede hacer eso a las personas mayores». No malinterpreté nada. Su sonrisa se volvió afilada. «Bueno, entonces vamos a ser honestas. Tú tienes esas grabaciones. Nosotros tenemos a un abogado que dirá que estás senil, que inventas cosas, que eres un peligro para ti misma. Puedes intentar demandarnos y pasaremos años en cortes, gastando dinero que tú no tienes. O puedes ser razonable. Firmas los papeles, nos das la casa y te ayudamos a conseguir un lugar lindo donde vivir. Incluso podemos visitarte de vez en cuando». «Nunca». «Entonces prepárate para una batalla legal que no vas a ganar, porque Daniel va a testificar de mi lado. ¿Verdad, amor?» Mi hijo no respondió. Solo bajó la vista. Esa noche, acostada en mi cama, con mi pie fracturado pulsando de dolor, tomé una decisión. Si querían batalla, tendrían batalla. Pero yo elegiría el campo de combate. Los siguientes 2 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar como si estuviera derrotada, asustada. Les dejé creer que habían ganado. Sofía se volvió más audaz. En la cena de Nochebuena, que yo había insistido que hiciéramos como familia, ella se sentaba en mi lugar en la cabecera de la mesa.
Movió más de mis cosas. Actuaba como si la casa ya fuera suya. Lo que no sabían es que yo había estado muy ocupada. Llamadas con Rodrigo, con Javier, con el fiscal que Rodrigo conocía. Las grabaciones eran evidencia suficiente para una investigación criminal. Pero yo quería más. Quería que ellos supieran, que sintieran, que entendieran la magnitud de lo que me habían hecho. La cena de Nochebuena llegó. Yo preparé pozole, tamales, ponche. Como siempre. Sofía me miraba con desprecio mientras yo cocinaba, cojeando con mi muleta. «Qué patética te ves», murmuró al pasar. «Es la última Nochebuena que pasarás en esta casa, Patricia», me dijo Sofía en la cocina, lejos de Daniel. «Disfrútala». Yo solo sonreí. A las 8 de la noche estábamos sentados para cenar. Daniel, Sofía y yo. Había preparado la mesa bonita, como Héctor le gustaba. Velas, flores, la vajilla buena. «Antes de cenar», dije, «quiero hacer un brindis». Levanté mi copa de sidra. Ellos, confundidos, levantaron las suyas. «Brindo por la familia, por la verdad y por la justicia». En ese momento sonó el timbre. «¿Esperabas a alguien, mamá?», preguntó Daniel. «Sí», dije calmadamente. Los esperaba a ellos. Caminé hacia la puerta, con mi muleta. La abrí. Ahí estaban. Rodrigo, mi abogado, el investigador Javier, y 2 agentes del Ministerio Público. «Buenas noches, señora Mendoza», dijo el fiscal. «¿Podemos pasar?». Vi la cara de Sofía descomponerse. Daniel se puso de pie, confundido. «¿Qué es esto, mamá?». «Es Nochebuena, hijo. Y como dice el refrán, en Navidad todo se paga». Los agentes entraron. Rodrigo llevaba una carpeta gruesa. «Daniel Mendoza Pérez y Sofía Márquez Ramírez», dijo el fiscal, «están bajo investigación por tentativa de fraude agravado, abuso de adulto mayor y administración de sustancias controladas sin prescripción médica». «Esto es ridículo», dijo Sofía, pero su voz temblaba. «Tenemos grabaciones», dijo Rodrigo, abriendo su laptop. «¿Quieren escucharlas?». Durante los siguientes 45 minutos, en mi comedor de Nochebuena, con el pozole enfriándose en la mesa, reprodujimos las grabaciones. Cada conversación, cada plan, la voz de Sofía planeando drogarme, la voz de Daniel aceptando el fraude, todo. Daniel se puso cada vez más pálido. Cuando terminó la última grabación, él estaba llorando. «Mamá, yo no sabía». «Sí sabías, Daniel. Tal vez no querías saber la profundidad, pero sabías que estaba mal, y lo hiciste de todas formas». Javier, el investigador, puso sobre la mesa los reportes de las otras víctimas de Sofía, las fotografías de sus ex esposos, los certificados de defunción, las demandas. «Su esposa», dijo Javier mirando a Daniel, «es una estafadora profesional. Ha estado casada 3 veces antes. Uno de sus esposos murió en circunstancias sospechosas. Usted iba a ser el número 4. No. No puede ser». «¿Por qué crees que nunca conociste a su familia, Daniel?», pregunté suavemente. «¿Por qué nunca viste una foto de su infancia? ¿Por qué cada vez que preguntaba sobre su pasado, ella cambiaba el tema o se ponía a llorar?». Sofía finalmente explotó. «Todo esto es ilegal. No pueden grabar a las personas sin su consentimiento». «En México», explicó Rodrigo tranquilamente, «un residente puede grabar dentro de su propia casa cuando sospecha que está siendo víctima de un crimen. Estas grabaciones son completamente legales y admisibles. Además», agregó el fiscal, «tenemos la muestra del té con clonazepam. Tenemos su historial, señora Márquez. Tenemos testigos de sus esposos anteriores. Y tenemos a su hermano Mauricio bajo custodia desde esta tarde. Él ya está cooperando a cambio de una sentencia reducida». Mauricio se había quebrado. Les había dado todo: nombres, fechas, cuentas bancarias, documentos falsos. Era el fin. Sofía me miró con odio puro. «Vieja estúpida, todo esto por una casa. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena perder a tu hijo?». «Yo no perdí a mi hijo», dije. «Tú me lo robaste. Pero él tiene que decidir quién quiere ser». Me volví hacia Daniel, mi niño, el bebé que cargué, el niño que enseñé a andar en bicicleta, el hombre que lloró en mis brazos cuando murió su padre. «Daniel, todavía hay tiempo. Si cooperas,
Si testificas contra ella, si te declaras culpable de lo que hiciste y aceptas las consecuencias, podemos encontrar un camino. No será fácil. Habrá castigos legales, pero podemos comenzar a reconstruir. Daniel me miró. Vi al niño que fue, luchando contra el hombre que se había convertido. Yo. Lo siento, mamá. Dios, lo siento tanto. Las lágrimas corrían por su cara. Ella me decía que tú no me querías, que solo me usabas, que nunca me dejarías ser independiente. Me llenaba la cabeza día y noche. Y yo fui débil. Yo fui un cobarde. Cállate, Daniel, siseó Sofía. No digas nada más. Tenemos derecho a un abogado. No, Sofía. Ya terminó. Daniel se volvió hacia los agentes. Yo cooperaré. Les diré todo. Pero quiero que quede claro. Mi mamá nunca me hizo daño. Yo le hice daño a ella, y merezco enfrentar las consecuencias. Sofía intentó huir. Literalmente corrió hacia la puerta trasera. Pero Javier, que había sido policía durante 20 años, la detuvo sin esfuerzo. Mientras la esposaban, ella gritó toda clase de obscenidades. Me escupió mientras pasaba junto a mí. Me llamó todo lo que se pueden imaginar. Yo solo me quedé ahí, apoyada en mi muleta, viéndola salir de mi casa para siempre. Daniel no fue esposado esa noche. El fiscal, después de escuchar toda la evidencia y ver su disposición a cooperar, acordó que se presentaría voluntariamente para rendir declaración después de Navidad. Rodrigo se ofreció a acompañarlo. Cuando todos se fueron, Daniel y yo nos quedamos solos en el comedor, el pozole frío, las velas consumiéndose, el silencio pesado entre nosotros. ¿Me perdonarás algún día?, preguntó con voz rota. No lo sé, hijo. Me traicionaste. Me ibas a drogar, a robar, a dejar sin nada. Planeaste destruir mi vida, lo sé. Y si pudiera regresarlo todo, lo haría. Pero no puedo. No, no puedes. Hice una pausa. Pero puedes empezar a repararlo. Poco a poco. Con verdad. Con acciones. No con palabras. ¿Cómo? Enfrentando la justicia. Aceptando tu castigo. Yendo a terapia. Entendiendo cómo llegaste a este punto. Y quizás, algún día, cuando hayas hecho el trabajo de convertirte en el hombre que deberías ser, podremos intentar tener algún tipo de relación. Pero no será como antes, Daniel. Eso murió. Él asintió, llorando en silencio. Ahora vete. No quiero que pases esta Nochebuena aquí. Daniel se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volteó. Te amo, mamá. Sé que no lo merezco, pero te amo. Yo también te amo, hijo. Por eso hice lo que hice. Porque dejarte salirse con la suya habría sido dejarte convertirte en un criminal. Y yo te amo demasiado para permitir eso. Cerró la puerta detrás de él. Me quedé sola en mi casa, en mi comedor, con mi pie fracturado, en Nochebuena, pero por primera vez en meses respiré libremente. Han pasado 6 meses. Sofía está en prisión esperando juicio. Los cargos son graves. Intento de fraude, 3 cuentas de abuso de adulto mayor, una investigación de homicidio por la muerte sospechosa de su segundo esposo. Mauricio también está preso. Cooperó completamente, confirmando todo. Daniel se declaró culpable de intento de fraude y conspiración. Recibió 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y está obligado a asistir a terapia psicológica. Perdió su trabajo. Tuvo que vender su coche para pagar sus abogados. Vive ahora en un departamento pequeño, trabajando como repartidor mientras reconstruye su vida. Nos vemos una vez al mes. Son encuentros breves, incómodos. Él está haciendo el trabajo, va a terapia, asiste a grupos de apoyo para víctimas de manipulación. Está aprendiendo a reconocer las señales de abuso emocional que sufrió. Está aprendiendo a responsabilizarse. ¿Lo he perdonado? No completamente. Tal vez nunca lo haga completamente. Pero veo su esfuerzo. Y eso cuenta. Cambié las cerraduras de mi casa. Puse un sistema de seguridad nuevo. Hice un testamento detallado. Y conseguí un perro, un labrador llamado Héctor, como mi esposo. Mi casa es mía otra vez. Cada rincón, cada habitación.
Quité todas las cosas que Sofía cambió. Volví a poner las fotos de Héctor y yo. Pinté las paredes de colores que me gustan. Es mi espacio otra vez. ¿Valió la pena?, me preguntan mis amigas. Perdiste a tu hijo, dicen. Pudiste solo dejarlos irse y mantener la paz. Pero esa es la cosa. No perdí a mi hijo. Lo salvé. Lo salvé de convertirse en un criminal. Lo salvé de estar con una asesina. Lo salvé de sí mismo. Y me salvé yo también. Me negué a ser una víctima. Me negué a dejar que me quitaran lo que mi esposo y yo construimos. Me negué a ser una más en la lista de viejas ingenuas que Sofía había destruido. Soy Patricia Mendoza. Tengo 68 años. Sobreviví al peor tipo de traición. Y seguiré aquí, en mi casa, con mi perro, viviendo la vida que elijo vivir. Porque al final, la mejor venganza no fue verlos arrestados. Fue recuperar mi vida. Fue negarles el poder que buscaban. Fue quedarme de pie cuando ellos esperaban que me rompiera. Y en las noches, cuando Héctor el perro duerme a los pies de mi cama y la casa está en silencio, pienso en mi esposo, el Héctor original, y sé que estaría orgulloso. Protegí lo que construimos. Defendí nuestra familia de los que querían destruirla. Y aunque las cicatrices permanecen, también permanezco yo, firme, digna, libre.